tal? Hoy en Semillas Proféticas quiero compartir un versículo bíblico que el Señor hace unos días atrás en la oración me lo daba. Yo tengo 3 tiempos de oración. El primer tiempo es a las 3 de la mañana, segundo tiempo es a las 7 de la mañana y el tercer tiempo es a las 3 de la tarde. Pero él estaba orando a las 3 de la mañana, el Señor me trajo, hay abundancia en la casa del justo. Cuando yo terminé de orar, yo sentí en mi corazón, dije, ese es un versículo bíblico. Entonces terminé y empecé a buscarlo. Y sí, es un versículo, efectivamente es un versículo bíblico que está en Proverbios 15:6. Y la palabra dice, en la casa del justo hay muchas riquezas. Otra versión dice, hay mucha abundancia. Otra versión, hay mucha provisión. Dice, pero las ganancias del impío hay turbación. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el justo y la casa del impío? ¿Por qué? Porque hay gente que puede decir, oh no, pues tal persona es impío. Impío es aquel que no sigue la palabra de Dios. Es aquel que no cumple con la palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, pero hay muchas riquezas también en el que no cumple con la palabra de Dios. Pero fíjate que es notorio el contraste, que por supuesto que se refiere específicamente a las riquezas materiales, siendo que en las casas del no creyente también hay mucha abundancia económica. Pero ve lo que dice en el Salmo 73, del 3, 17, 18 y 28, y dice, sentí envidia de los arrogantes. Este es David hablando y expresando su sentir. Dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. O sea, vea que está hablando del impío, de una persona que que no conoce de Dios. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en intimidad con Dios, hasta que entré en el tiempo de mi relación con Dios. Y fíjate, ahí comprendí el fin de lo que les espera. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. Para mi bien, el estar cerca de Dios, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar sus obras. Esta es la gran diferencia de las riquezas del impío, del que no conoce a Dios, y de las riquezas de aquel, del justo, del que conoce de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que conoce de Dios tiene riquezas permanentes, riquezas en su vida, riquezas en su familia, riquezas en su salud. Y el que no conoce de Dios puede tener riquezas, pero tiene un matrimonio destruido, tiene problemas, tiene pleitos, tiene dificultades, tiene enfermedades, tiene divorcios. El que no conoce de Dios puede ser rico, pero rico exteriormente, no espiritualmente. Así que ves la gran diferencia. O sea, una persona que no conoce de Dios, por eso hay gente que dice, yo no necesito de Dios, tengo dinero, puedo viajar, puedo hacer lo que yo quiera. No necesito de Dios. Pero ¿tú crees que por dentro esté sano? ¿Tú crees que por dentro se sienta bien? ¿Tú crees que por dentro tenga paz? Entonces la diferencia entre el justo, como dice aquí, en la casa del justo hay provisión, hay riquezas, hay prosperidad, pero en la casa del impío hay perturbación, hay problemas, hay divorcios, hay pleitos, hay desgracias, hay dolor, hay confusión, hay enfermedad. Y por eso David, por un momento, miró al injusto o al pecador siendo prosperado, y David sintió dentro de sí ese pesar de decir, pero si yo me aparto para Dios, si yo me guardo para Dios, yo busco del Señor, y mira cómo esa gente está siendo prosperada y yo no, pero dice él que cuando entró en intimidad con Dios, cuando entró en esa relación con Dios, se dio cuenta el fin que les esperaba a ellos. Así que yo quiero decirte el día de hoy, no envidies a aquel que está siendo prosperado sin conocer de Dios. ¿Sabes? Porque el fin de ellos es un fin terrible, es un fin de dolor, es un fin que nadie quisiera tenerlo. Pero el fin que nosotros tenemos como hijos de Dios, dice la palabra, que ya no habrá llanto, ni dolor, ni malestar, sino que estaremos siempre delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor, aquí la palabra de Dios dice
que nosotros somos prosperados, somos bendecidos, hay abundancia en nuestro hogar, hay abundancia no tan solo financiera, hay abundancia de paz, hay abundancia de amor, hay abundancia de comunión, hay abundancia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ves lo importante que es ver la diferencia de aquel que no conoce de Dios y de aquel que sí conoce de Dios, del que es justo? Justo significa aquel que hace justicia, aquel que camina bajo los mandamientos de Dios. Ese es el justo, aquel que tiene un buen testimonio dentro y fuera de su casa. Ese es un buen justo. Así que yo te motivo el día de hoy y no te desesperes si aún todavía no ves esa abundancia. La palabra de Dios dice que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Así que espero que semillas proféticas estén edificando tu vida y nos estamos viendo o escuchando pronto. Bendiciones.